Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y qué pasó con esos buenos días? Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegro. Dígale al hermano que tiene al lado, Dios te bendiga. Qué bueno tenerte en la casa de Dios. Dile al hermano, a la persona que tienes ahí al lado, qué bueno tenerte en la casa de Dios. Listo, y vamos a disponer nuestro corazón en esta mañana para lo que Dios quiera hablarnos. A veces pasa, no sé a quién le pasa, ahorita me dicen, los días domingos que se presentan cositas en la mañana, ¿no? Y de pronto dice uno, no, me indispuse, me quitó la paz, me quitó el gozo, que me cerraron en el carro, que un trancón, que me pegué en el dedo pequeñito del pie, que me dolió, algo a veces pasa, ¿sí? Y a veces venimos como cargados, como cansados o algún conflicto con alguna persona o con algún hermano, con algún familiar o incluso con la pareja, ¿sí? Entonces, en esta mañana vamos a pedirle a Dios y vamos a entregar todo eso en las manos del Señor, ¿sí? Nosotros venimos a Él cargados, cansados, enfermos, atribulados, pero venimos a Él y Él nos ayuda y nos hace descansar, ¿sí? Ya depende de nosotros entregarle las cosas al Señor para poder recibir lo que el Señor en esta mañana tiene para cada uno de nosotros, porque el Señor es quien habla, ¿no? Cuando miramos la palabra del Señor, el Señor es quien habla a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿sí? El Señor es el que conoce nuestra necesidad. Independiente de nuestro rostro lo que hable, el Señor es el que está allá haciendo por medio de su palabra en nuestro corazón, en el corazón de nuestro familiar, en la persona que no conoce del Señor. ¿Sí? A veces decimos de un familiar, de un hijo, de un amigo, de un padre que no conoce del Señor. No, no está pasando nada en esa persona y es que es muy duro de corazón, pero el Señor es el que hace la obra. El Señor es el que quita cualquier corazón duro, cualquier corazón de piedra y el Señor es el que conoce cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a entregar nuestras vidas, a entregar esta reunión en las manos del Señor y que Él nos hable. Padre, te damos gracias, precioso Señor, por este día. Te damos gracias por permitirnos venir, Señor, a esta tu casa, a congregarnos, Señor. Te queremos entregar, Señor, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier necesidad, Señor. Solo tú en esta mañana sabes, Señor, cómo hemos venido, Señor. Cualquier cosa, Señor, que haya en nuestra mente, Señor, que nos quite la paz, que nos robe la paz, Señor. Aún sabemos que tú eres nuestro sanador, Padre, y que tú puedes sanarnos en esta mañana, Señor. Porque tú, Señor, por tu llegada somos sanados, somos curados. Mi hermano, cualquier dolencia, cualquier enfermedad que en esta mañana tenga, le voy a pedir que ponga su mano allí donde está esa enfermedad, ese dolor, y declare que por las llagas de Cristo somos sanados, somos curados. Precioso Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, Señor, que tú te muevas y que tú hagas como tú quieras, Señor, que tú sanes, Padre, a la persona que está enferma, Señor, que tú libertes a aquella persona que está cautiva, Señor, que tú tengas control, Señor, de cualquier problema, necesidad económica, dificultad, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, en esta mañana, Padre, y nos abandonamos diciendo, Señor, que dependemos de ti, que necesitamos, Señor, tu presencia en esta mañana, necesitamos tu presencia en nuestra vida, necesitamos tu presencia, Señor, en nuestra familia, Señor, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestros padres. Precioso Señor, tú eres la razón, Señor, por la cual venimos a adorarte, a honrarte, a amarte. Tú eres la razón, Señor, por la cual vivimos. Precioso Jesús, te damos gracias porque sabemos que por medio de tu palabra, Señor, nos vas a enseñar y nos vas a hablar, Señor, a cada uno de nosotros. Precioso Padre, te doy muchas gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y doy la bienvenida a las personas que se conectan de manera virtual. Una bendición muy grande para sus vidas, para sus casas, para sus familias. Y les invitamos a que se congreguen con nosotros, ¿sí? Cada domingo, cada día miércoles que se congreguen con nosotros. Amén. Bueno,
Dice el título de la charla de la mañana de hoy: no seas un espectador, ¿sí? No seas un espectador, y no me estoy refiriendo al periódico o nada de esto, sino que el mirar qué es un espectador, qué es un espectador, qué hace la persona que es un espectador. Dice que solo observa lo que pasa, pero no se involucra, no participa, no toma parte. Y vamos a ver ejemplos bíblicos y no bíblicos de personas espectadores, y si de pronto es bueno ser espectador o de pronto no es tan bueno ser espectador, ¿sí? Y que el Señor sea pues hablando por medio de su palabra a cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos. ¿Listo? El primero lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 23, allí Nuevo Testamento, Lucas capítulo 23, versículos del 39 al 43. ¿Lo tiene? Si lo tiene, diga amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la escena en ese momento? Estaba el Señor Jesús crucificado, y resulta que al lado izquierdo había una persona, malhechor o ladrón, también hablan las escrituras, y al lado derecho otro ladrón o otro malhechor, ¿sí? Personas malas que estaban crucificadas con el Señor, ¿sí? Entonces todas las personas le estaban diciendo al Señor: ¿por qué no te salvas tú mismo? ¿Por qué no te bajas de esa cruz? Si tú eres Dios, ¿por qué? Si tienes tanto poder como hablas, si tienes tanto poder porque, como dices, ¿por qué no te bajas de esa cruz y te salvas? ¿Sí? Entonces las personas diciendo, incluso uno de los ladrones, ¿sí? La Biblia no menciona si es de la izquierda o es de la derecha del Señor, le estaba diciendo lo mismo, ¿sí? Le estaba diciendo esas palabras: si eres Dios, sálvate a ti mismo. ¿Qué le dice el otro ladrón, el que estaba como mirando la situación? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a mirar. ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Resulta que ese segundo ladrón se dio cuenta quién estaba crucificado en ese momento, y resulta que quien estaba crucificado era el mismo Dios, el que estaba crucificado, ¿sí? En ese momento. Entonces hay un ladrón que le dice lo que le dicen todas las demás personas: sálvate a ti mismo, y el otro le dice: bueno, ¿y no te das cuenta que Él es Dios? ¿Y qué pasa en ese momento? Que dice el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice a ese segundo ladrón. Entonces vemos una escena, vemos un momento de salvación para una persona, y a veces nosotros decimos: no, para salvarnos tiene que bautizarse, para salvarnos tiene que hacer las escuelas bíblicas nivel 1, 2, 3, 4, tiene que hacer no sé qué cosa, qué preparación. No, la salvación viene del Señor, y Él es el que sabe qué persona se salva y qué persona no se salva. Y en ese momento las personas estaban siendo testigos de una salvación de una persona que reconoció que Dios estaba allí crucificado y que dijo: bueno, es Dios, ¿sí? Y el Señor, ¿qué le dice? De cierto, en este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, una escena de salvación, ¿sí? Entonces hay un ladrón que está siendo espectador, está mirando, está hablando lo que hablan las demás personas, lo que habla todo el mundo, y hay otro que sí se involucra, y hay otro que sí reconoce que el Señor es el que está allí, que el Señor es el que está siendo crucificado. ¿Listo? Vamos a ver un segundo ejemplo, y el segundo ejemplo está en Mateo capítulo 13. Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 13, versículos
del 54 al 58. Bueno, dice la palabra del Señor. Y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este segundo ejemplo bíblico resulta que es las personas o la gente que vivía en Nazaret, ¿sí? ¿En qué pueblo o en qué población o en qué lugar se había criado el Señor Jesús? En Nazaret, ¿sí? Entonces estas personas conocían quién era el padre de Jesús, ¿sí? Conocían quién era la madre, conocían quién eran los hermanos, conocían qué hacía el Señor, ¿sí? Entonces lo vieron crecer y ellos lo que estaban mirando en ese momento era lo que todo el mundo ve, lo que las personas ven. ¿Y qué era lo que todas las personas veían? Ah, bueno, su madre está aquí y se llama María, su padre está allí y se llama José, sus hermanos, ¿sí? La Biblia los menciona. Jesús, que era el que hacía esto y trabajaba con su padre en ese taller de carpintería, y bueno, el joven que vimos crecer. Entonces sus ojos les estaban mostrando la parte natural, ¿sí? Lo que ve el hombre normal, ¿sí? Ve de quién es hijo, de quién es padre, dónde nació, ¿sí? Pero resulta que no estaban viendo más allá, no estaban viendo al Señor, no estaban viendo que realmente era Dios. Por eso lo último de la lectura dice en el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, ¿sí? Eran personas incrédulas que sus ojos no le permitían ver que estaban frente a Dios, ¿sí? Que sus ojos no le permitían ver que estaban frente al Salvador, ¿sí? A ese Señor, a ese Mesías prometido. Y a veces pasa así con nosotros. Entonces muchas personas, no sé, un ejemplo, una persona viene a Dios, ¿sí? Después de cometer muchísimas cosas, muchísimos pecados, muchísimas faltas, y las personas que nos conocieron, no sé, en el barrio, grupo de amigos, dicen, oiga, pero ese no era el borrachín que se la pasaba todos los fines de semana pegando carteles por las calles llegando a la casa, ¿sí? O ese no era el que le pegó a tal persona, a su hermano, a su amigo, o ese no era el que trataba mal a sus hijos, o ese no era la persona de pleitos o grosera, ¿sí? Pero resulta que no se ve más allá, ¿sí? Se ve lo que ve las personas naturalmente. Y esto pasaba con el Señor, ¿sí? Eran personas incrédulas que su misma visión natural no les permitía ver que estaban delante de Dios, ¿sí? Entonces a nosotros nos pueden decir muchas cosas, no, pero es que usted resulta que viene de una familia económicamente muy mal, ¿sí? Usted viene de una familia que ha sufrido violencia, usted viene de un hogar que ha sufrido maltrato, ¿sí? Usted no puede lograr eso, usted no puede llegar a hacer eso, usted por qué sigue en la iglesia, usted por qué sigue preparándose, usted por qué asiste a la reunión, usted por qué busca de Dios, ¿sí? Y no ven lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, sin importar las cosas, sin importar las situaciones, sin importar las condiciones. Dios puede hacer cualquier cosa con nosotros, y eso estaba pasando con el Señor. Era realmente Dios, pero las personas no podían ver que estaba Él al frente de ellos. Y un tercer ejemplo bíblico lo encontramos con los fariseos, ¿sí? Y quiero de pronto hablar un poquito quiénes eran esas personas fariseas. Resulta que en ese momento habían muchos grupos religiosos, ¿sí? Fariseos, saduceos, escribas, bueno, muchísimos grupos religiosos, y los fariseos eran
uno de esos grupos religiosos, ¿sí? ¿Y qué hacían las personas fariseas? ¿Quién me dice algo que hayan hecho esas personas fariseas? ¿Por qué se distinguían? ¿Eran qué? Hipócritas, decía el Señor. Eran personas que su aspecto mostraba piedad, ¿sí? Eran personas que con sus palabras expresaban cosas muy bonitas, pero sus hechos expresaban otras cosas, ¿cierto? Entonces, ahí sí, como dice el dicho, predicaban pero no aplicaban para ellos, o le ponían la vara muy alta a las demás personas y les decían, no, es que usted no puede hacer esto en el día de reposo y usted no puede hacer lo otro y usted tiene que guardar la ley de esta manera y tiene que guardarla de esta otra manera, ¿sí? Pero eran personas que no vivían lo que predicaban, lo que decían, ¿sí? Pero había un fariseo que sí pudo tomar la decisión y cambió, ¿sí? Y la Biblia habla de él en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 2. Vamos a mirar Juan Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Entonces él era un fariseo de esos grupos religiosos que estábamos hablando, pero que quería cambiar, ¿sí? Y quería tomar una decisión. En ese momento, este fariseo, este líder religioso, se da cuenta, Nicodemo, que con quien está hablando es con el Señor, que esa persona que estaba enseñando, que estaba sanando, que hablaba mucho acerca de su Padre, de Dios, realmente era Dios. Y dice la palabra del Señor que fue de noche, ¿sí? Que fue de noche y quería pues hablar con el Señor. Entonces él pasó, este es un ejemplo de una persona que es espectador, ¿sí? Espectador siendo un líder religioso, pero pasó a ser un protagonista, ¿sí? Cuando reconoce que es Dios, cuando reconoce que el Señor es el Salvador, ¿sí? Entonces él vio a Dios cara a cara, ¿sí? Y de ese encuentro con el Señor vamos a ver ahorita más adelante que él empieza a cambiar, ¿sí? Ese encuentro, cuando Nicodemo se encuentra cara a cara con el Señor, él después empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a hacer ciertas cosas que muestran que el Señor está haciendo algo en su corazón, el Señor está haciendo algo en su vida, ¿sí? Y así puede pasar también con nosotros, ¿sí? Nosotros pues cuando venimos al Señor, cuando venimos a Dios, pues pasamos de ser esas personas espectadores mirando, bueno, lo que sucede, lo que ocurre. No, mira, allá hay un grupo de religiosos, un grupo de locos, un grupo de fanáticos, un grupo de personas que asisten a una iglesia, pero ya cuando venimos al Señor lo miramos de otra manera y lo entendemos de otra manera, ¿sí? Ya el Señor viene y habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Lo que nos habían enseñado antes o habíamos escuchado en la iglesia, cuando pequeños, en el colegio, nuestros padres nos habían enseñado, ya esa palabra cuando la leemos viene y es vida para cada uno de nosotros. Es como si nuestro espíritu estuviera apaciguado, como si estuviera dormido, y en el momento que venimos al Señor, pues nuestra vida espiritual nace y ahí empezamos a entender las cosas de Dios, ¿sí? Vamos a mirar más adelante un poquito de eso, ¿sí? Como una persona cuando viene al Señor empieza a entender lo que antes no entendía, ¿sí? Pudo haber leído un versículo, un capítulo, una historia de la Biblia, pero decir, bueno, no entiendo qué pasa, o es una historia muy bonita. Pero cuando ya estamos con el Señor, cuando ya nuestro espíritu vive, el Espíritu del Señor vive en nosotros, esa palabra es viva para nosotros, esa palabra es rema para nosotros y podemos tomar las palabras del Señor y apropiarnos de ella y vivir la palabra. ¿Sí? Es la diferencia entre esa persona espectadora y esa persona que quiere ser parte de las cosas de Dios. Ese es el ejemplo de Nicodemo. Miremos un poquito más adelante para seguir ahí
mirando la vida de Nicodemo en el capítulo 7, Juan capítulo 7, versículos del 50 al 52. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿sí?, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, ¿qué estaba haciendo Nicodemo? Por eso les decía yo, vamos a ver más adelante cómo el Señor empieza a hacer cosas en el corazón de Nicodemo, y esta es una de las primeras que narra la Biblia. Trata de interceder por el Señor, ¿sí? ¿Qué estaba pasando con Jesús? Estaba ante unos líderes religiosos, ¿sí? ¿Y cuál era el pensamiento de esos líderes religiosos acerca del Señor? Pues apresarlo y llevarlo a la cárcel. Tenían tanto poderío que se les permitía a esos líderes religiosos que pudieran llevar a una persona a la cárcel, y ese era el ideal de ellos. Pero resulta que Nicodemo pues trata de interceder por el Señor. Entonces, ese encuentro que Nicodemo cara a cara, capítulos antes, tuvo con el Señor empieza a hacer cosas bonitas, impresionantes en la vida de Nicodemo, ¿sí? Él no salió a predicar de una vez, ¿sí? Pero vemos cómo el Señor empieza a hacer y empieza a pasar Nicodemo de ese espectador a esa persona protagonista en las cosas del Señor. Y miremos un poquito más adelante, unos capítulos más adelante, Juan 19. Algo acerca de Nicodemo también. Juan 19, versículo 39 y 40. Dice la palabra del Señor: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, para sepultar entre los judíos. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué momento bíblico era en este lugar? Pues estaba Nicodemo, y dice la palabra del Señor que junto con José de Arimatea deciden pedir el cuerpo del Señor y sepultarlo, ¿sí? Entonces, esto no le iba a hacer un líder religioso, un fariseo, si antes no hubiera conocido cara a cara del Señor, ¿sí? O los versos que miramos anteriormente, no hubiera intercedido por el Señor. Digámoslo así, que no sirvió mucho la intercesión de Nicodemo ante los líderes religiosos, pero vemos cómo el Señor empieza a trabajar y cómo empieza a hacer cosas en un corazón que quiere ser sensible y quiere conocer a Dios, ¿sí? Entonces, de ser un líder religioso, conoce cara a cara al Señor, ¿sí? Y ese líder religioso empieza a cambiar, ¿sí? Primero trata de interceder por Jesús ante estos líderes religiosos, luego toma el cuerpo del Señor, ¿sí? Lo envuelven y con José de Arimatea lo sepultan, ¿sí? Entonces, quiere decir que cualquier persona puede tener la oportunidad de cambiar, ¿sí? Vemos, se me viene a la mente de manera rápida un ejemplo de qué pasaba con Saulo, ¿sí? También llamado Pablo en la Biblia, recién se convierte al Señor. ¿Qué pasaba con los cristianos o qué pasaba con la iglesia primitiva en ese momento? Las personas tenían miedo de hablar con Saulo, tenían miedo de hablar con Pablo. ¿Por qué? ¿Qué había hecho Pablo anteriormente? ¿Qué hacía Saulo anteriormente? Perseguía a la iglesia, mataba a cristianos. Entonces, imaginémonos que le digan a uno: no, tiene que hablar con este matón o con esta persona mala. Pues las personas decían: no, pero yo cómo voy a hablar, ¿sí? Y resulta que Dios ya estaba trabajando en ese corazón, que nadie puede ver el corazón en ese momento, nadie podía ver el corazón de lo que el Señor estaba haciendo con Saulo, ¿sí? Y solo un hombre resulta que va y hace el trabajo. ¿Cómo se llamaba ese hombre que hace el trabajo con Saulo o con Pablo? ¿Se acuerdan? Ananías, así es. Entonces, él siente del Señor, el Señor le muestra: no, ve, le da la dirección exacta, mejor dicho, como si estuviéramos en este momento, le da la ubicación donde está Saulo, le da la ubicación de GPS donde está Pablo, y Ananías decide hacerle caso al Señor y va y habla lo que Dios le había dicho que hablara, o hace lo que Dios le había dicho que hiciera,
con Saulo o con Pablo, ¿sí? Entonces, igual este ejemplo que vimos con Nicodemo. Amén. Bueno, y ahora miremos ejemplos no bíblicos, ¿sí? Y vayamos a 1 Corintios de manera rápida, capítulo 2, versículos del 14 al 16, algo que hemos mencionado por ahí en esta mañana. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son estas personas? Las personas que no conocen del Señor, ¿sí? Son personas espectadoras que miran las cosas de manera natural, ¿sí? Y no entienden las cosas de Dios. Entonces, para estas personas no entienden por qué nosotros asistimos a la iglesia. Para estas personas no entienden por qué nosotros a veces, como nos manda el Señor, tener tranquilidad y reposo en medio de la tribulación, en medio de la necesidad. Alguien en el trabajo nos podría llegar a decir, oiga, pero usted ¿por qué lo veo tranquilo si tiene este problema? Si lo acaban de echar de su trabajo, si su hijo acaba de sufrir esa enfermedad, ese accidente. ¿Por qué? Porque nosotros descansamos en el Señor, ¿sí? Y el Señor nos dice, como oramos en esta mañana, traigan sus cargas, traigan sus problemas, traigan sus dificultades que todos tenemos, ¿sí? Enfermedades, y póngamelas en las manos a mí y descansen en mí. Sí, pero a veces queremos llevar esa carga y ayudarle al Señor a cargarla y a cargarla y a cargarla. Entonces el Señor es un caballero y se hace a un lado y dice, bueno, llévala. Y la llevas unos días, unas semanas, unos meses, unos años, y el Señor es un caballero y se hace ahí a un lado. Pero Señor, ¿y por qué no me ayudas? Pero si no le hemos dejado la carga al Señor, ¿sí? Entonces el Señor dice, traigan las cargas, las dificultades, los problemas, las necesidades, que yo los haré descansar. Entonces eso no lo entienden las personas naturales, ¿sí? Entonces ellos pueden leer la Biblia, por ejemplo, y no entenderla, lo que mencionábamos. Las cosas de Dios a veces son locura. Por ejemplo, para una persona que no conoce de Dios, el hablarle, pongamos ejemplos del infierno, ¿sí? Muchos que dicen, no, el infierno está ahorita, con las guerras, con los problemas, con las violaciones, con tanto problema, con tanta dificultad. El infierno no existe. El hablarle a una persona natural o que no conoce de Dios acerca del cielo, va a decir, no, pero eso es como por allá, no sé, algo raro, no me lo puedo imaginar, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. El hablarle a una persona natural de la Trinidad, por ejemplo, va a decir, no, pero esto es una locura, ¿cómo así que 3 dioses y en uno y uno solo y que a la vez todos durante la Biblia hablando, haciendo cosas, ¿sí? Entonces cuando ya venimos al Señor es cuando entendemos estas cosas, ¿sí? Cuando ya venimos al Señor es cuando vamos a una porción de la palabra que nos sabemos a veces de memoria y el Señor habla a nuestra vida a ese momento, porque estamos pasando por esa necesidad, por esa dificultad. Entonces ya entiendo la palabra, ya viene a ser esa palabra vida para mí, ¿sí? Cuando la leo y es esa palabra rema, es esa palabra que estaba necesitando, es cuando el Señor viene por medio de su palabra y puede entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es cuando la Biblia dice que rompe todo corazón de piedra y entra allá y hace lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, sin importar nuestro aspecto, como lo veíamos. Y el último ejemplo, entonces, personas también conocedoras de Dios. Resulta que hay personas espectadoras, ¿sí? Conocedoras de Dios, ¿sí? ¿Cómo puede ser una persona que sea espectador y conocedor de Dios? ¿Sí? Resulta que ve milagros pasar o realizar en la iglesia, en el parque, en la reunión familiar, ¿sí? Ve cómo el Señor actúa en otras personas, ve cómo el Señor prospera a otras personas, ve cómo el Señor sana a otras personas, ve cómo el Señor abre puertas y se mueve a favor de otras personas. Y entonces, si yo soy ese cristiano espectador, me quedo ahí quieto y no hago nada, ¿no? La invitación en esta mañana es a no ser esas personas espectadoras, sino a participar, a involucrarme en las cosas del Señor, a meterme con el Señor
para que también haga esas cosas con mi vida, porque a veces decimos, no, el Señor es muy bonito, es muy hermoso, es muy precioso, sanó a Juanito, le dio trabajo a Sutanito, prosperó a Miguelito, ¿y conmigo qué? ¿Y con mi familia qué? Entonces, el Señor quiere que nos metamos con el Señor, con Él, que dejemos de ser esas personas espectadoras que miramos, que miramos las cosas que pasan y que participemos de las cosas del Señor, que nos involucremos en las cosas del Señor, que escudriñemos las cosas del Señor. Por eso la Biblia, sí, la leemos y el Señor habla a nuestro corazón, pero el Señor nos invita a escudriñarla. ¿Sí? Yo siempre he dicho, no es necesario leer 5 capítulos diarios, 20 versículos, 50, no, ese versículo, esos 2 versículos, escudriñelos. Señor, ¿qué quieres decir acá? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres para esta semana, para mi vida? Y el Señor va a hacer cosas maravillosas y va a permitir que yo le pueda hablar a una persona, y va a permitir que yo pueda orar por una persona, y va a permitir que se abran puertas a mi favor, pero es cuando decido meterme en las cosas de Dios y dejar de ser espectador y meterme en las cosas de Dios. Y es la invitación y es lo que hablamos domingo a domingo. Nos podemos reunir a orar a las 9 de la mañana los domingos, nos podemos preparar en la oración de las madrugadas, todo esto. Hay muchas maneras de meterme con Dios, de empezarme a involucrar en las cosas de Dios, para que yo pueda ver también en mi vida lo que Dios quiere, ¿sí? Ese familiar que no conoce del Señor, pues que venga y conozca del Señor. Esa persona que está enferma, que sea sana por el Señor. Esa persona que está necesitada, esa persona que está con dificultades, con problemas, porque a veces decimos, no, pobrecito yo, no tengo, no puedo, estoy enfermo, estoy necesitado, estoy esto, estoy lo otro. Metámonos con el Señor y el Señor se encargará de nuestras cosas. Cuando nosotros nos encargamos de las cosas del Señor, el Señor se encarga de nuestras cosas. Entonces, tenemos un familiar que no conoce del Señor, metámonos con el Señor, metámonos en las cosas de Dios. Dios se encargará de las cosas de esa necesidad, de esa dificultad, de ese problema, de eso que estamos pasando, ¿sí? A veces nos convertimos, y suena de pronto feo, en cristianos conformistas, y el Señor no quiere que seamos conformistas. El Señor quiere que nos metamos con Él de corazón. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, vamos entonces a pedirle a Dios, a orar por cada necesidad, ténganla en su mente, cada dificultad, cada problema, póngaselo en las manos de Dios, aplique la palabra en esta semana. Entonces digámosle al Señor, bueno, ¿cómo me meto con Dios? ¿Sí? ¿Cómo busco más de Dios? ¿Cómo sería el secreto? ¿Cuál sería la receta para involucrarme más en las cosas de Dios y que las cosas pasen? ¿Sí? Cuando busco al Señor, cuando oro al Señor, cuando empiezo a leer su palabra, y digo yo muchas veces así no la entiendo al principio, pero empiezo a escudriñar y a mirar y a leer y a revisar y el bosquejo a ver qué dice en la parte de abajo, voy a otros versículos y el Señor empieza a hablar a mi vida, y es cuando me empiezo a meter con el Señor y el Señor empieza a hacer cosas con mi vida, y puedo ir a partir del día 1 a orar por otra persona, y puedo ir a partir del día 1 a hablarle a otra persona, y puedo ir a partir del día 1 que conozco del Señor a orar por mi familiar, ¿sí? Porque a veces, no, el pastor, venga, ore por este enfermo. No, nosotros también somos enviados a orar por esa persona y ponemos las manos sobre esa persona, y no somos nosotros, sino es el Señor quien hace las cosas, es el Señor quien abre puertas, es el Señor quien prospera, es el Señor quien sana. Nosotros somos instrumentos. Dice el Señor que abramos nuestra boca y Él la llenará. Amén. Entonces, si quieren, pongámonos de pie y vamos a pedirle al Señor por cada necesidad, cada problema, cada dificultad, por esta semana, que nos ayude, cada cosa que hagamos, que vayamos en el nombre de Él. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque sentimos que estás en este lugar, Señor. Espíritu Santo, que te pasees sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, Señor. Cada problema, Señor, dificultad, enfermedad, la entregamos a ti, Señor. Queremos ser, Señor, llenos de ti, llenos de tu presencia, Señor, en esta mañana. Bienvenido, Espíritu Santo, haz con nosotros
como tú quieras. Hermoso Jesús, precioso Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso Señor. Necesitamos estar contigo, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Amén, Señor. Necesitamos de ti, Padre, en esta mañana, Señor. Necesitamos de tu dulce y hermosa presencia, Señor, para mi familiar, Señor, para mi amigo, para mi hijo, para mi padre, para mi pareja, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor, en nuestro hogar. Necesitamos de tu presencia, Señor, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en cada cosa que hagamos en esta semana. Precioso Señor, queremos ir contigo, queremos contar contigo, que tú vayas delante nuestro, Señor, mostrándonos por dónde caminar, mostrándonos qué decisiones tomar, mostrándonos qué hacer, Padre. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos honrarte, Señor. Padre, cualquier persona, Señor, que haya venido, que esté en su casa viendo esta transmisión, cualquier problema, dificultad, necesidad, Padre, visítale, Señor. Visítale, dulce Espíritu Santo, Señor, y que tu palabra sea viva allí, Señor, en cada vida, allí en cada corazón, allí en cada necesidad. Bienvenido, Espíritu Santo, una vez más a nuestra vida. Bienvenido, Espíritu Santo, una vez más, Señor, a nuestra congregación, Señor, a nuestra familia.
Gracias, precioso Señor, por lo que harás en esta semana. Gracias por lo que harás con mi vida, Señor. Permite, Señor, dejar de ser esa persona espectadora, Señor, y que viva tu palabra, Señor, y que haga las cosas, Padre, como a ti te agradan. Precioso Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por lo que tú haces, te damos gracias por lo que harás, Señor, en esta hora, en esta semana, Señor, con nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y queremos en esta mañana despedir a las personas que se conectan de manera virtual con nosotros. Una semana de bendición, un abrazo allí de parte de la Iglesia Vida.